Ciudadanas y ciudadanos de la República del Ecuador, del Reino de España presentes en nuestro país, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores representantes de los sectores productivos de España y Ecuador, señores miembros de la delegación que acompaña a los príncipes de Asturias, señor Pablo Dávila, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, señor Arturo Fernández, vicepresidente primero de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, señores y señoras ministros y secretarios de Estado, señor Víctor Fagilde, embajador de España en Ecuador, señora Minta Buenaño, embajadora del Ecuador en España, señor Santiago León, ministro coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. Bienvenidas, bienvenidos. Y para que sepan los entretelones de mi presencia aquí, yo mismo me invité. No me había invitado a este encuentro. ¿Y por qué? Por ese cariño profundo que le tenemos a España, esos lazos históricos de hermandad, de intercambio, de integración, pero también porque siempre me ha extrañado, sepan que soy economista, ¿no? A pesar de eso soy buena persona, como siempre quiero enfatizar. Siempre tengo que precisar. Y soy el primer presidente economista de la historia del Ecuador, y como economista siempre me ha sorprendido la relativa baja inversión, y hablemos claro, española en nuestro país. El señor representante de los empresarios españoles, y lo felicito por el color de su corbata, mi querido amigo, decía que España es el país que más invierte en América Latina, de la Unión Europea. Sin embargo, aquí en Ecuador está muy lejos de ser de los primeros y principales inversores. Y realmente es una incógnita que ojalá se despeje en este encuentro, porque nómbreme alguna inversión española a la que le haya ido mal en nuestro país. A todas les va bien y bastante bien. Las principales son Repsol, Telefónica con su marca Movistar. Ellos están rompiendo récord en rentabilidad, y con Repsol, por supuesto, tuvimos que, cuando llegara el gobierno, renegociar los contratos petroleros de forma muy dura, porque realmente eran desventajosos, tremendamente desventajosos para el país. Pero estoy seguro que, estando en nuestra situación, autoridades españolas patriotas hubieran hecho exactamente lo mismo si el caso se daba en España. Pero con los nuevos contratos, reglas de juego muy claras, pues también a Repsol le da bastante bien. Por ahí puede venir una de las explicaciones, ¿no? El proceso de transición a esta baja inversión que les decía, más aún comparada con la de nuestros vecinos, el proceso de transición que ha tenido Ecuador. Sufrimos una grave crisis económica en el 99, de ahí realmente se vivía en el país una inestabilidad tremenda, ya vamos a hablar de aquello. Llegó nuestro gobierno hace más de 5 años y tuvimos que reinstitucionalizar el país. Sin embargo, siempre hubo las oportunidades de negocio presentes, altamente rentables los proyectos, y bueno, ojalá que este encuentro sea un relanzamiento de esas relaciones que a todo nivel se dan con España, pero en este caso relaciones a nivel de negocios. Bienvenidas, bienvenidos esos inversionistas privados que buscan razonable rentabilidad para sus inversiones, respetando a los países donde realizan dichas inversiones, y que buscan no países que hayan sido calificados por el Fondo Monetario como buenos alumnos, porque si es por eso, ahí sí nos va muy mal. Y les recomendaría a ustedes no hacerle mucho caso al Fondo Monetario, con todo respeto, si quieren superar la crisis lo más rápidamente posible. De hace más de 5 años y medio no vemos burócratas del Fondo Monetario por nuestro país. Y si vienen en plan turístico, bienvenidos. Si vienen como los virreyes que se querían antes, por el mismo avión los regresamos. Pero si buscan un gobierno honesto, aquí hay un gobierno honesto. Si buscan políticas económicas claras, aquí hay políticas económicas claras. Las reglas de juego claras que usted señalaba. Y si buscan proyectos rentables, gracias a Dios a Ecuador le sobran esos proyectos. Y estoy seguro que esas 3 cosas, gobiernos honestos, políticas económicas claras y proyectos rentables, es lo que desean los verdaderos empresarios. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos al Ecuador, el país más megadiverso para su tamaño del mundo. Hay muchos países megadiversos, no demasiados,
pero Ecuador es el más compacto de ellos. Y es uno de los más etnodiversos también. Y uno de los poquísimos países que aún mantiene grupos humanos no contactados. Tan solo visitando Ecuador, y no le digan esto a mis colegas de Latinoamérica, ustedes podrán conocer en 7 días toda América Latina. Tenemos playas, tenemos montañas, tenemos selvas, tenemos islas, y lo más importante, tenemos gente maravillosa. Además de una mayoría mestiza, 14 nacionalidades indígenas habitan nuestro país. 2 pueblos en aislamiento voluntario, los Tagaeri y Taromenanis, habitan en el corazón de la selva virgen de nuestra Amazonía. En este pequeño país, el segundo más pequeño de América del Sur, el más pequeño es Uruguay, en este pequeño país se hablan 14 lenguas junto al castellano, nuestro idioma oficial. Y el quichua y el shuar, lenguas ancestrales, tienen el estatus de lenguas oficiales de intercambio cultural. Tenemos cerca de 7.2% de afrodescendientes, 7.4% de montubios, 7% de nacionalidades indígenas, que como les decía son una amplia gama de pueblos y nacionalidades. Montubios en la costa, cholos en la península de Santa Elena, todos herederos de culturas milenarias e inmensos saberes ancestrales. Por lo que Ecuador con su nueva constitución de 2008 fue declarado país multiétnico y plurinacional. No sé si me da la hojita que le pedí, por favor, pero démela acá, no sean malitos. La herencia cultural española es parte fundamental de nuestro ser. Si el idioma fuera poco, ahí está ese maravilloso centro histórico de Quito, que seguramente tendrán oportunidad de conocer. El primero en ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por su extensión, por su conservación y por el crisol barroco mestizo, característico de su belleza única. Millones de brazos de ecuatorianas y ecuatorianos saludan con cariño a los empresarios de España. Siéntanse como en su casa, en este maravilloso, multiétnico y pluricultural país, que tiene apenas 256.000 kilómetros cuadrados de superficie, pero con llanuras tropicales en las costas, playas inmensas, la cordillera de los Andes, que es la más larga del mundo. Aquí está, aunque no lo crean, la montaña más alta de la Tierra, el Chimborazo. Dirán, no, es el Everest. Pero el Chimborazo con 6.310 metros y tan cerca de la línea ecuatorial es el pico más lejano al centro de la Tierra. Y esa es otra de las maravillas de nuestro país. Glaciares, nieves eternas, como el Cayambe. Muy cerca o en la línea equinoccial. El Cayambe prácticamente está en la línea equinoccial. Eso no encuentran en ningún lugar del mundo. Tal vez en otro país de África y nada más. El resto son selvas tropicales en la mitad del mundo. También tenemos parte de la selva amazónica, el más grande pulmón del planeta. Ecuador tiene el primer lugar mundial en cantidad de vertebrados, 9.2 especies por cada 1.000 kilómetros cuadrados. El tercer lugar del mundo en anfibios, con 441 especies, que en porcentaje suman el 10% del total mundial. El cuarto lugar en el mundo en aves, con 1.626 especies, que representan el 18% de todas las especies de aves en el mundo. Es un país que representa menos del 1% de la superficie mundial. De estas aves, 37 son endémicas, solo las encuentran aquí en Ecuador. Ecuador tiene el quinto lugar en diversidad de mariposas, con 69 especies, de las cuales 3 son endémicas, y el sexto lugar en biodiversidad terrestre. Sin embargo, si se juntan biodiversidad terrestre y marina, y Ecuador tiene 5 veces más superficie marina que terrestre, estamos en primer lugar en número de especies en el mundo. Tenemos el séptimo lugar en diversidad de plantas superiores con 17.000 especies. Se estima que aproximadamente más de 4.000 de estas especies de plantas superiores son endémicas, solo en el Ecuador las pueden encontrar. De todas las especies de orquídeas del mundo, 18% están presentes en Ecuador y tenemos el octavo lugar en reptiles con 396 reptiles. Se dan cuenta de lo fascinante de nuestro país. Y por si esto fuera poco, tenemos nuestras Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, en donde Charles Darwin sustentó su teoría de la evolución de las especies. Y todo esto, porque playas tienen otros países de nuestra América, montañas tienen otros países de nuestra América, Amazonía tienen otros países de nuestra América, pero nadie las tiene tan cerca como nosotros. En otros países, un país tan querido como Brasil, para llegar de la capital a la selva amazónica tienen que viajar días.
aquí, desde Quito, en 3 horas ya pueden estar haciendo rafting en un río de la Amazonía. Y esa es la gran ventaja competitiva del Ecuador en cuanto a turismo. Todo está muy cerca. Y además las Islas Galápagos, que no las tiene nadie en el mundo. Y bueno, aprovechemos entonces para hablar ya de oportunidades de negocio. Una de esas grandes oportunidades de negocio es el turismo. Nos va muy bien. Estamos creciendo al 15% anual, el triple de la tasa mundial. Pero podríamos estar mucho mejor. Y hay grandes oportunidades de inversión. Tenemos una nueva ruta, la ruta del Spondylus, que atraviesa la costa ecuatoriana. Pues hay miles de kilómetros baldíos donde se pueden hacer importantes inversiones turísticas. Cabe indicar que el 22% de nuestro territorio está protegido en 44 reservas y parques naturales. Nuestra querida Costa Rica ha sido posicionada como el país ejemplo de conservación de la naturaleza. Tenemos prácticamente la misma proporción de territorio protegido que nuestra querida Costa Rica, con la diferencia que Ecuador tiene 5 veces más territorio, es decir, tenemos 5 veces más áreas protegidas. Tenemos la constitución más verde del planeta y entre esas áreas protegidas se encuentra nuestro Parque Nacional Yasuní, joya selvática del Pleistoceno y Reserva Mundial de la Biosfera, donde en 1 kilómetro cuadrado ustedes pueden encontrar más variedad de árboles que en toda la América del Norte. Ese es el fascinante país en el que se encuentran, ojalá tengan algún tiempo para conocer no solo sus zonas urbanas, su cultura, su gente maravillosa, sino su naturaleza. Y aquí también tenemos, amigas y amigos, altos sueños, sueños tan altos como nuestro cóndor andino cuando vuela. Es el ave voladora más grande del planeta, el cóndor andino. Y también tenemos la fascinación del diminuto picaflor, el único pájaro del mundo con la capacidad de volar hacia atrás. Esos picaflores los pueden encontrar aquí mismo, en Quito, en la ciudad. Sin lugar a dudas, por su diversidad en todos los ámbitos, flora, fauna, étnica y ubicación geográfica, Ecuador es el ecocentro del mundo. Aquí vivimos rodeados de la abundante generosidad de la Pachamama, como nuestros pueblos ancestrales le llaman a la madre naturaleza, profusa en recursos, riquezas minerales e hidrocarburíferas, infinita variedad de seres vivos, en nuestras 4 regiones naturales, los 4 mundos, como los llamamos, la costa, la sierra, la Amazonía y esa maravillosa región insular, nuestras Islas Galápagos, patrimonio, insisto, natural de la humanidad. En estos años de gobierno, queridas amigas y amigos, estimados empresarios, hemos dedicado nuestras principales energías y recursos a la reconstrucción de las instituciones públicas para fortalecerlas, hacerlas eficientes y en función del bien común, en función del sector privado, de nuestros ciudadanos, en función del desarrollo integral del ser humano. Por ejemplo, invirtiendo más y mejor en educación. Les voy a hablar algo de la inversión pública, pero sobre todo en infraestructura, en energía, pero que se está haciendo en educación y para nosotros ahí está la clave del desarrollo, el talento humano. Un terremoto nos puede destruir las carreteras, las hidroeléctricas, no nos va a destruir el talento humano. Y con talento humano se puede volver a comenzar siempre, se puede hacer florecer el desierto y sin talento humano se puede certificar hasta el jardín más florido. Estamos invirtiendo más y mejor en educación. El presupuesto de educación de nuestro gobierno se ha triplicado, al igual que salud. Tenemos hasta el 2012, vamos a entregar cerca de 5.000 becas, más que en toda la historia del país. Por supuesto, eso significa todavía un ecuatoriano, becas al extranjero, básicamente posgrado, pero también de pregrado. Un extranjero por cada 3.000, un ecuatoriano por cada 3.000 ecuatorianos estudiando en el extranjero. Todavía es una tasa muy pequeña, debería ser 100 veces más, pero al menos ya hemos empezado. Se ha triplicado también la inversión en ciencia y tecnología. Nuestra nueva ley orgánica de educación superior nos permite una mayor rectoría sobre las universidades y se están haciendo importantes esfuerzos para mejorar la calidad de la educación ecuatoriana superior, que es un problema para toda América Latina. No hay ninguna universidad latinoamericana entre las 100 mejores del mundo. Y ahí está la clave del desarrollo. ¿Por qué mantiene su supremacía Estados Unidos? Son muy inteligentes los anglosajones. Porque priorizan su educación superior y dentro de esa educación superior la investigación en ciencia y tecnología. Qué alegría me da escuchar a un líder empresarial como Pablo hablar de la ciudad del conocimiento.
pese a que tenemos inversiones como la refinería del Pacífico que bordearían los 12.000 millones de dólares, como la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair ya se está construyendo, la refinería también, de 2.000 millones de dólares, para mí este es el proyecto más importante del gobierno nacional. Yachay, eso significa en quichua conocer, conocimiento, en verdad es imperativo, conoce, aprende. Es la primera ciudad planificada de la historia del país y será una ciudad universitaria orientada sobre todo a ciencias duras, a investigación tecnológica. Ya tenemos más de 20 centros de Research and Development de todas partes del mundo interesados en irse a ubicar a Yachay, además de al menos 10 centros de investigaciones públicos del Ecuador que tendrán su sede en esta ciudad y tenemos mucha esperanza que será una fuente de ciencia, tecnología, innovación, no solo para Ecuador, sino para toda nuestra América. Y como veremos más adelante, Yachay constituye una zona económica de desarrollo especial que tiene importantes incentivos del sector público de toda índole, tributarios, logísticos, etc. Les decía que estamos invirtiendo más y mejor en educación, en salud, protección social, nutrición, en recuperar décadas de atraso en infraestructura física. Los ecuatorianos están muy contentos con la revolución vial que se está viviendo en el país. Antes Ecuador era de los países de Sudamérica con peor red vial, ahora les puedo asegurar que es de los mejores. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de la calidad de carreteras, supercarreteras que tiene, por ejemplo, España y que tiene Europa de los años 60. Esa es la brecha, unos 50 años de retraso América Latina con respecto a Europa, pero estamos dispuestos a cerrar esa brecha. Y de hecho, ya el próximo año 2013 empezaremos con las primeras superautopistas del Ecuador y en el 2014 ya inauguraremos la primera. Les decía que estamos invirtiendo mucha infraestructura física, en tecnología, que por la deserción del Estado durante la larga y triste noche neoliberal que vivió el país y toda América Latina, fueron abandonados todos estos aspectos, educación, salud, infraestructura vial, energía, etc. Así también hemos venido construyendo con el sector privado una visión de país de largo plazo, que se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo, modestia aparte, el mejor de América Latina, con metas muy claras. Ustedes quieren saber a dónde vamos, qué piensa el gobierno, qué queremos hacer. No le crean mucho a cierta prensa sensacionalista, recurran al Plan Nacional de Desarrollo. Y a nosotros nos pueden acusar de cualquier cosa, menos de ser incoherentes, y lo sabe el sector empresarial. Y hacemos lo que decimos, lo que hemos propuesto al pueblo ecuatoriano, y eso está plasmado, sobre todo en la parte económica, en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, en Agenda de Transformación Productiva y en el nuevo Código de la Producción, aprobado el año anterior, que es el principal intento, la principal propuesta de fomento productivo industrial de los años 70, donde habían las leyes de fomento industrial que fueron derogadas a inicio de los 80. Y ahí hay importantes incentivos tributarios. Y tengan la seguridad de que somos gente muy sensata, somos gente de izquierda, pero una izquierda moderna, que sabemos que se requiere conjugar esfuerzos del sector público y del sector privado para sacar adelante el país, que sabemos que la mayor responsabilidad en diversificación productiva, valor agregado, generación de puestos de trabajo, la tiene el sector privado y el sector público debe dar las facilidades para que realice su trabajo el sector privado. En los fundamentalismos de la economía ortodoxa, en los libros de texto, un Samuelson, por ejemplo, en la que estudiaron muchos estudiantes de economía, decían que la inversión pública tiene efecto crowding out de la inversión privada. Es decir, si ustedes invierten más en el sector público, desplaza inversión privada. Es una barbaridad que no resiste el menor análisis. Eso sería cierto en el corto plazo y con recursos dados y pleno empleo de los recursos. Es decir, un caso extremadamente especial que no se da en el Ecuador. Aquí los recursos estaban subutilizados, la economía es dinámica, aumenta cantidad de recursos, etc. Pero les digo yo y les pregunto, ¿una carretera atrae inversión privada o la expulsa? Entonces la inversión pública que se está haciendo, y es la más alta de América Latina, atrae, son los mejores incentivos para atraer inversión privada, buena energía. Entonces ese es el rol del sector público, dar las facilidades para que el sector privado pueda generar ese valor agregado, pueda diversificar la producción, pueda generar puestos de trabajo. Todo esto se está haciendo en el país, pero tal vez los logros más importantes son aquellos que no se ven. Y probablemente ahí está la explicación de por qué no nos ha venido inversión española en la cuantía que un país con tantas oportunidades como Ecuador merece. Y también merecen los empresarios.
Me refiero sobre todo a un factor intangible pero fundamental y que no tenía el país, la estabilidad política. Ahora tenemos un gobierno verdaderamente nacional. Antes los gobiernos vencían, si era un presidente mono, ¿no? Monos los llamamos a los de la costa, yo soy mono, nacido en la costa, perdía en la sierra. Si era un presidente serrano, perdía en la costa. Ahora tenemos un gobierno nacional que gana en costa, sierra, oriente, Galápagos, migrantes que gracias a la nueva constitución pueden elegir y ser elegidos. Antes las elecciones se ganaban con 23% en la primera vuelta. De hecho, en febrero de este año, del 2013, tenemos elecciones. No sé si me lance la reelección, pero miren cómo cambian los tiempos. Ustedes leerán los periódicos y verán que la discusión es si habrá o no habrá segunda vuelta. Si va a ganar nuevamente Alianza País en una sola vuelta. Cuando antes la discusión era quién entrará a la segunda vuelta. Antes se ganaba la primera vuelta electoral con 23%. Nosotros ganamos la última elección presidencial de abril de 2009, después de casi 2 años de gobierno y el desgaste de ejercer el poder, y creo que solo en una provincia obtuvimos menos del 25%, en todas más allá del 25%, cuando antes, insisto, se entraba a la segunda vuelta con 23, 22%. Ese es el cambio que se está dando en el país a nivel de estabilidad política. Este gobierno ha ganado 8 elecciones seguidas y goza de una popularidad muy alta. Acaba de hacer una empresa internacional, la empresa mexicana Mitowski, un ranking, cada año lo hace de los gobiernos de toda América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y el gobierno ecuatoriano vuelve a obtener, porque los demás años también lo ha logrado, el primer lugar en calificación de todos los gobiernos, con una calificación correspondiente a excelente. Y de acuerdo a esta empresa internacional, a la cual ni conozco, pero internacional, que hace este índice, ahí está el cuadro, ocupamos el primer lugar en el ranking, conjunto con el gobierno de El Salvador, somos los 2 gobiernos calificados de excelentes. El año pasado el gobierno ecuatoriano era el único calificado con excelente. En buena hora, nuestro buen amigo Mauricio Funes tiene esa calificación también. Y la empresa Mitowski le otorga un 80% de apoyo popular. Y llevamos 5 años y medio de gobierno. Antes, la inestabilidad era tal que ningún gobierno desde 1996 había podido acabar su periodo. Y apenas en 10 años antes de nuestro gobierno, habíamos tenido 7 presidentes. Entonces, un factor, un acervo intangible, pero fundamental y muy importante, precisamente por lo fundamental, la estabilidad política. Y hemos logrado la reinstitucionalización del país, después de que las instituciones fueron destruidas, como les decía, por décadas del fundamentalismo neoliberal más absurdo. La reconstrucción del capital social, otro intangible, es fundamental. Esto nos ha permitido recuperar la fe en nosotros mismos. Precisamente empresarios españoles. Conversaba el otro día con un empresario español que varias veces ha estado viniendo por años al país y me decía, presidente, hay un cambio radical en el país, pero tal vez lo más importante es el cambio en mentalidad, ¿no? Esa proactividad, esa fe en nosotros mismos, ese sentirnos parte de un proyecto nacional, la recuperación de la confianza. Y esto es sumamente importante también, sobre todo un país cuyas instituciones, cuya confianza, cuya cohesión social fue destruida por tal vez la más grave crisis de la historia ecuatoriana en 1999, que paradójicamente produjo el mayor atentado a los derechos de propiedad por un gobierno que impulsaba el neoliberalismo y se basaba en los derechos de propiedad privada, al incautarse los depósitos bancarios. Y esto lo conoce muy bien España, porque Ecuador no era un país de gran migración. Y después de esa crisis, 1999, en apenas 3, 4 años, se produjo un éxodo de 2 millones de ecuatorianos, 2 millones de migrantes, a buscar mejor suerte en otras tierras. Y como no necesitábamos visa para España, y por hablar el mismo idioma, la inmensa mayoría de esos 2 millones de migrantes fueron a España. Valga la oportunidad para agradecerles sinceramente el cariño, la apertura con que recibieron a nuestros hermanos migrantes. Pero eso es motivo de vergüenza nacional. Y uno de los objetivos del gobierno es que se revierta ese flujo migratorio. Y gracias a Dios lo estamos logrando. Desde el inicio de nuestro gobierno ese flujo se ha revertido y ahora la gente no sale del país. Regresa al país y sobre todo está regresando desde España, por supuesto también por la grave crisis que vive la economía española. Pero qué difícil ha sido reconstruir la confianza social
después de tanta tragedia. Y estamos creciendo en momentos en que el mundo se debate en una crisis que representa al mismo tiempo enormes oportunidades para América Latina. Nuestra América crece en plena crisis de Europa y Estados Unidos. Y Ecuador es de los países que más crece en nuestra América. Aquí ustedes pueden ver un cuadro, si me lo ponen, donde primero pues la tasa de crecimiento del año anterior llegó prácticamente al 8% y el sector no petrolero, porque nuestra economía es muy influida por el petróleo, un ejercicio básico es separar sector petrolero de no petrolero. Nuestro sector no petrolero, que es el que responde a las políticas económicas, porque el sector petrolero es encontrar más petróleo o no, básicamente, creció casi al 9%. Insisto, es la tercera tasa de crecimiento más alta de América Latina, como podemos ver en el siguiente cuadro. Y esto después de la crisis que sufrió América Latina en el 2009, donde en promedio la región decreció 2%. Nosotros, gracias a políticas anticíclicas, no decrecimos. Crecimos poco, pero no decrecimos. La región decreció 2%. Y a partir de esa crisis ya llevamos 12 trimestres de crecimiento consecutivo. De acuerdo a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, Ecuador es el país que más y mejor se ha recuperado de la crisis de 2009, donde, les insisto, toda América Latina decreció en promedio 2%, nosotros no decrecimos. Y de ahí nos hemos recuperado con mucha fuerza. Y todo esto es una economía dolarizada. Ustedes saben que Ecuador renunció a su soberanía monetaria. Con todo respeto le digo que es uno de los principales problemas para salir de la crisis europea, ¿no? Un tipo de cambio, una moneda común que se trata de mantener fuerte. La moneda alemana también conocida como euro. Bueno, pero la situación en Ecuador es más grave. Nosotros no es que tengamos una moneda común, tenemos una moneda extranjera. Entonces, sinceramente, y como economista, desde el punto de vista técnico, les puedo decir, y toda mi vida fui profesor de economía universitario, que esto no es un detalle relevante. O sea, esa recuperación de una economía que ni siquiera tiene moneda nacional es algo realmente importante. Pero no solo aquello. Un tipo de cambio fijo extremo lo que perjudica es el desempeño, como la dolarización, tipo de cambio fijo extremo, lo que perjudica es el desempeño del sector externo de la economía. Pues bien, nuestro sector externo muestra un altísimo dinamismo. Desde el 2007, fecha de inicio de nuestro gobierno, las exportaciones han crecido en promedio 14%, lo que significa que en valor prácticamente se hayan duplicado. Bueno, el incremento es cerca del 90%, pero además de eso se han diversificado mercados, estamos vendiendo a una treintena casi de países más, se han diversificado productos, se ha incrementado la oferta exportable. Pero todo esto fueran cifras vacías si no repercuten en lo principal. Todos estos son medios. El fin de la economía no es sacar estos gráficos bonitos y buenas cifras macroeconómicas. El fin de la economía son los seres humanos. Todas estas fueran cifras vacías si es que no mejoran el nivel de vida del pueblo ecuatoriano. Puede haber un mal crecimiento, un crecimiento empobrecedor que muchas veces tuvimos en América Latina. Gracias a Dios, y bueno, adecuadas políticas económicas y sociales, para lo cual se ha requerido fuerza política, porque esas reformas no se hubieran podido hacer sin la credibilidad y el apoyo popular que tiene el gobierno. Nuestro crecimiento ha venido acompañado de una adecuada redistribución del ingreso. Estas son palabras mayores en América Latina, que es la región más desigual del mundo. Y los países andinos, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, son los países más desiguales de la región más desigual del mundo. Entonces estamos hablando de palabras mayores. Felizmente la redistribución del ingreso ha mejorado sensiblemente, lo cual nos ha permitido reducir la pobreza existente. La pobreza existente en América Latina es básicamente fruto de la mala redistribución del ingreso. Ahí ustedes pueden ver el principal indicador de distribución del ingreso, que se llama el coeficiente de Gini. Esto es muy duro de reducir, los economistas saben, porque depende de factores estructurales, cómo ha caído dramáticamente en los últimos años y tiene una tendencia claramente decreciente. Sin embargo, todavía estos son valores escandalosos en comparación a los de Europa, que deben estar por 0.2 aproximadamente. Sigamos, por favor. Esto ha permitido también una drástica caída en los niveles de pobreza,
por ingresos, los cuales se encuentran aproximadamente en 28% de la población. Y con sano orgullo les puedo decir que donde más reducción de pobreza tenemos es en los grupos históricamente excluidos, como nuestros grupos indígenas. Sigamos. Nos ha permitido tener la tasa de desempleo, una de las tasas de desempleo más bajas en países de América Latina. Aquí me habían puesto también España, no quise ser tan duro, sé que están atravesando una crisis muy fuerte, pero ustedes saben que la tasa de desempleo española supera el 20%. Nosotros tenemos una de las tasas de desempleo más bajas de América Latina y una de las más bajas de la historia del Ecuador. Y todo esto, les insisto, con una economía dolarizada. Y todo esto sin recurrir al simplismo de explotar la fuerza laboral, lo cual puede producir ventajas en cuanto a costo de la mano de obra, pero es mucho más lo que quita que lo que da, porque rompe la unidad nacional, la cohesión social, limita el consumo interno. Gran parte de ese crecimiento del Ecuador, ustedes han visto el dinamismo en nuestras exportaciones, consumo externo de nuestros productos, pero también se ve la demanda interna. Y esto porque ha mejorado sustancialmente la calidad del trabajo en Ecuador. Algunos empresarios se asustarán, sí, pero eso perjudica la competitividad. Jamás permitiremos que se base la competitividad en la explotación de nuestra fuerza laboral, pero sabemos que tenemos que ser competitivos y por eso estamos invirtiendo muchísimo en puertos, aeropuertos, infraestructura vial, energía, etcétera, para esos lados, lograr competitividad sistémica y no por el simplismo de caída de los salarios reales o pérdida de estabilidad laboral, lo cual sería inaceptable, dicho sea de paso, por la clase trabajadora española. Veamos entonces qué ha pasado con la calidad del empleo, y esto destroza la economía ortodoxa que decía, quieren más trabajo, menor tasa de desocupación, caída de salarios reales. Nosotros hemos tenido una sustancial mejora en los salarios reales. Póngame, por favor, los siguientes gráficos. Y aquí tenemos la brecha entre ingreso familiar y el costo en la canasta básica, la canasta que debe consumir una familia tipo ecuatoriana para salir de la pobreza. Esa brecha se ha reducido, está en el nivel más bajo de la historia. La cobertura del ingreso familiar con respecto a la canasta básica es de 93%. Ha habido épocas en que ha sido solo el 60% y esperamos en el 2013, finalmente, o a lo sumo el 2014, cerrar esa brecha y que con el ingreso promedio de una familia tipo ecuatoriana se pueda consumir la canasta básica para salir de la pobreza. Sigamos. Las obligaciones empresariales, la seguridad social. Ustedes ven el incremento que ha habido. Todavía tenemos cerca de un 40% de nuestra fuerza laboral no afiliada a la seguridad social, pero se ha revertido esta situación. Antes era, al inicio de nuestro gobierno, 61% de trabajadores que no eran afiliados a la seguridad social y solo 38% que lo eran. Ahora tenemos casi 60% de trabajadores afiliados y 40% que no lo son. Y como ustedes ven, la tendencia es a subir esa afiliación, es decir, a cumplir las obligaciones laborales. Sigamos. Y además este crecimiento nos ha permitido generar recursos para una importante inversión social, inversión en el ser humano. Aquí mis queridos asistentes no me han puesto los años, pero déjenme sacar cuenta, 2011, 10, 9, 8, 7, 6, comparado con los 2.996 millones, perdón, gracias, 2.233 millones del 2006, esa inversión social casi se ha cuadruplicado. Y eso significa educación, salud por el pueblo ecuatoriano. Y algunos estarán pensando, las cuentas fiscales son un desastre, van a quebrar el país, se está disparando la deuda pública. Bueno, ya veremos cómo hemos financiado esta importantísima inversión social, que es parte de la inversión pública más grande de nuestra América, esta es la inversión social, pero también tenemos un fuerte componente de inversión productiva, les insisto, infraestructura vial, hidroeléctrica financiadas directamente por el Estado ecuatoriano. Bienvenida a la inversión privada, pero no vamos a sentarnos cruzados de brazos esperando a que venga la inversión privada para proyectos estratégicos. Invertiremos directamente de ser necesario y así lo hemos hecho. Y tenemos en estos momentos el coeficiente inversión pública, Producto Interno Bruto, más alto de toda América Latina, alrededor de 14%. Para ponerlo en perspectiva, algunas veces la inversión total, pública y privada, alcanzaba el 13% en el país. Hoy solo la inversión pública se encuentra en 14%, la más alta de América Latina. Esto pudiera ser un problema. Si todo esto lo estamos financiando con deuda y está creciendo,
la deuda pública, sobre todo con respecto al PIB, y esto significa pan para hoy, hambre para mañana. Veremos que ese no es el caso. Pero veamos algunos ejemplos de esa inversión pública, no solo en lo social, sino en lo productivo. Pasemos, por favor. Aquí tenemos uno de los sectores donde estamos invirtiendo fuertemente, que es el sector energético. Y qué mejor apoyo al sector empresarial que tener energía buena, estable, barata. Pese a la gran riqueza hídrica que tiene el país, la falta de planificación, la improvisación, la malentendida prudencia, no hay que hacer gasto público. El ahorrar en esto nos ha costado 10 veces más, porque en estos momentos 44 o casi 50% de nuestra producción de energía eléctrica es de origen térmico. Nosotros no producimos derivados. Parte de los derivados producimos, pero tenemos que importar muchísimo. Y esto nos cuesta miles de millones anuales. Esta es la situación para el 2006, la energía de origen térmico, que además es un atentado al medio ambiente, era 36%. Interconexión, esto es importado, entre interconexión con Colombia, Perú, que nos vendían energía y nos vendían bien caro, más la térmica, 54% era energía térmica importada y solo 46% energía de origen hidráulico, renovable, limpia, y con la riqueza hídrica que tenía el país, imagínense. Con las inversiones que estamos haciendo para el 2016, 93.5% de nuestra energía eléctrica será hidráulica. Tendremos una de las matrices energéticas más limpias, más amigables con el medio ambiente y más eficientes del planeta. Los técnicos me dicen que las más altas, no quiero arriesgarme hasta verificar, pero este porcentaje, 93.5, sería al menos los más altos del planeta, y vamos a ser exportadores de energía, ya no importadores, lo cual es un cambio estructural significativo en la economía ecuatoriana, que como economía en vías de desarrollo se caracteriza por ser primario exportadora, y aquí vamos a convertirnos en exportadores de servicios. Por poner nuevamente en perspectiva, cuando hablo con esos técnicos patriotas, ya de sesentones que habían perdido la esperanza, cuando se quería privatizar todo en este país, pero de muy mala manera, me decían, presidente, aquí era una hazaña cuando al mismo tiempo se estaban construyendo 2 centrales hidroeléctricas. En estos momentos estamos construyendo 8 centrales hidroeléctricas, entre ellas la mega central más grande de la historia del país, Coca-Cola Sinclair, que por sí sola generará 1.500 kilovatios. Solo esa central ya cubre las necesidades, la demanda de energía del país. Entonces, este es un ejemplo, no los quiero cansar, hay muchos, revolución vial, puertos, aeropuertos, etcétera, de la inversión también productiva, no solo social, que estamos realizando. Sigamos. Y les decía, algunos estarán preocupadísimos, este presidente está destrozando las cuentas fiscales. Bueno, veamos algunos datos. La recaudación de impuestos se ha casi duplicado en estos años. Estamos recaudando casi 5.000 millones más, que para un país como Ecuador es extremadamente significativo. Es más, el incremento, le insisto, en el 2006 se recogían 4.623 millones de dólares, prácticamente hemos duplicado esa cantidad. Que nos han cargado de impuestos, lo que se llama la presión tributaria, impuestos sobre producción. 2006 era 11.1%, 2011 es 14.3%, todavía estamos incluso por debajo del promedio de América Latina, que es 15%, y muy por debajo de la Unión Europea y los países de la OCDE, que superan el 20%. Esto no ha sido, primero nos falta todavía mejorar la presión tributaria, pero esto no ha sido fruto de cargar con impuestos al sector empresarial. Escucharán algunos empresarios que se quejan, ¿no? Eso es parte del deporte nacional, pero no es cierto. Por ejemplo, nosotros tenemos un impuesto al valor agregado del 12%. Vayan con todo respeto a Perú y es el 18%. ¿Cuánto es en España? El IVA. ¿Cuánto? 21%. Pero aquí nos dicen que tenemos demasiados impuestos. Es 12%. ¿Ya? Incluso hemos rebajado muchos impuestos, sobre todo al sector empresarial. El nuevo Código de la Producción. Teníamos 25% de impuestos sobre utilidades corporativas, pero a eso había que añadirle 15% de reparto de utilidad a los trabajadores. Entonces, si ustedes tenían 100 de utilidades, 15 iban a los trabajadores y sobre el 85 se pagaba 25% al Estado. Esto nos daba una tasa implícita, una carga tributaria implícita para las corporaciones de 36.25%, que sí era la más alta de la región, menos alta que en Estados Unidos.
Impuestos federales y estatales pagan en promedio 39% sobre utilidades, pero para América Latina era alta. Y por eso en el nuevo Código de la Producción establecimos un proceso de reducción del impuesto a las utilidades de las empresas, paulatino. Ya vamos por el 23% y acabará el siguiente año y quedará en 22% el impuesto a utilidades. Antes de nuestro gobierno era 25%. Al inicio de nuestro gobierno teníamos, esos eran los parches que se hacían, ¿no? Preasignaciones sobre las tarifas eléctricas del sector empresarial, creo que era un 10% de carga para electrificación rural. Ya no existe ese 10%, ya no pagan impuestos. Impuesto a las telecomunicaciones, que era como el 15%, tampoco existe. Entonces, no es verdad que se han aumentado impuestos, han disminuido impuestos. Y tal vez la queja es por el impuesto a la salida de divisas, 5%, porque tenemos una economía dolarizada y si ya estos capitales especulativos, los capitales golondrinas, que en verdad son buitres, son nefastos para cualquier economía, imagínense por una economía dolarizada, donde la masa monetaria depende de cuántos dólares hay en la economía y que nos empiecen a especular. Entonces, no es un impuesto que persigue ingresos tributarios, no es un impuesto fiscalista, es un impuesto estabilizador. Yo siempre le digo al sector empresarial cuando me reclama por ese impuesto, fabuloso, se lo pongo en cero, pero devuélvame el tipo de cambio, porque si no, ¿cómo estabilizo la economía? Y ha dado grandes resultados ese impuesto. Ha evitado los ataques especulativos contra el país. Y dicho sea de paso, las utilidades empresariales están exoneradas de ese impuesto. O sea, si ustedes invierten y sacan sus utilidades, ustedes se les devuelve ese impuesto, no es que se les carga sobre las utilidades empresariales a la inversión extranjera. Tampoco se les carga, hay crédito tributario para bienes de capital, para materias primas. Lo que queremos evitar son los ataques especulativos y ha dado excelentes resultados ese impuesto. En todo caso, les puedo decir que en realidad es mucho más los impuestos que se han reducido. Cuando llegamos al gobierno, 400 partidas arancelarias tenían arancel cero, hoy son casi 3.000. Toda importación de maquinaria, materias primas, insumos productivos están exoneradas de aranceles. Y no solo por el lado de producción, incluso por el lado de los hogares, también ha habido importantes reducciones de impuestos. Antes era imposible deducir gastos del impuesto a la renta personal y pagaba lo mismo el que ganaba $50.000 anuales siendo soltero que aquel padre de familia con 6 hijos, la suegra enferma a cargo que ganaba los mismos $50.000. Hoy los gastos en arriendo, educación, vestimenta, alimentación, salud pueden ser deducidos del impuesto a la renta, lo cual ha alcanzado un sistema tributario mucho más justo, mucho más progresivo, que el que más tiene proporcionalmente más pague, deduciendo los gastos. Pero también logró otro efecto, que lo buscábamos. Ahora todo el mundo cuando va al dentista pide la factura. Antes no se pedía porque esos gastos no eran deducibles. Y los profesionales independientes no nos pagaban pues, impuesto a la renta. Entonces, eso ha ayudado a aumentar la recaudación. Este importantísimo incremento de recaudación de impuestos es fruto sobre todo de considerables mejoras en la recaudación. Pero les insisto, es un mito de que hay mucha carga impositiva. Todavía estamos por debajo del promedio de América Latina, que es 15%, y muy por debajo del promedio de los países desarrollados como España. Sigamos. Y algunos otros mitos, ¿no? Algunas veces hay mucha mezquindad en la discusión política ecuatoriana y dicen, no, le va también al gobierno porque corre suertudo, ¿no? Los altísimos precios del petróleo. Es un ejercicio económico muy fácil de mostrarles que los $100 actuales son menos en valor real que los $40 a inicio de los 80. No es verdad que los precios del petróleo están a sus niveles más altos en la historia. En valores nominales sí, en términos reales no. Pero además de eso, aquí ustedes ven el cambio de estructura y cuántos en los ingresos fiscales y cuánto significan los ingresos petroleros, ¿no? Y cuánto significan los ingresos tributarios. Es verdad, petroleros, 2006 con los precios del petróleo eran 10%, ahora están en 15%. Pero tributarios, no tributarios, ¿no? Están en 46%. O sea, la gran masa de ingresos fiscales son los ingresos tributarios y los no tributarios, que básicamente son los superávit de las empresas públicas. Fíjense también que financiamiento básicamente se mantiene en los mismos niveles. 19 a 22% ha cambiado, pero prácticamente son los niveles históricos. Sigamos. Y aquí lo importante, pese a la inmensa inversión pública, gracias
a ese incremento sustancial de recaudación de impuestos, que es muchísimo mayor al incremento de ingresos petroleros que ha habido por los altos precios del petróleo, comparados con antes de nuestro gobierno, pero lo supera con mucho la recaudación tributaria. Fíjense cómo sostenidamente ha venido cayendo el coeficiente deuda pública PIB. Esto es fundamental, porque esto significa que la inversión pública no se está logrando con más endeudamiento y en consecuencia hipotecando el futuro del país. En los actuales momentos tenemos, se estima para el 2012, un coeficiente de deuda pública PIB del 21%, cuando, como ustedes podrán ver, en algunos años este coeficiente supera el 80%. ¿En cuánto está en España? Debe estar bastante alto también. Pública interna y externa esta, pública en total. ¿Alguien tiene los datos? 120% creo que está, ¿no? Hay un problema grave. Nosotros estamos en 21%. Sigamos. Bien, todo esto, pues, toda esta inversión pública, les insisto, es el mejor apoyo a la inversión privada. Carreteras, energía, pero también la inversión social, pues, talento humano. Por supuesto, esos son derechos, pero tienen repercusiones en la parte de competitividad. Mejor educación básica, educación secundaria, mejor educación superior, investigación, mejor atención de salud. Pero además de esto, les decía, tenemos la nueva ley de fomento a la producción, el Código de la Producción, que establece importantes incentivos, sobre todo a las nuevas inversiones. Incentivos tributarios, incentivos logísticos y lo que hemos llamado, crea las zonas de desarrollo económico especial, las sedes, zonas económicas de desarrollo especial, que tienen tres objetivos: logístico, diversificación industrial y para desarrollo de ciencia y tecnología. Yachay es una zona económica de desarrollo especial. Las empresas que se instalen allá, se instalen su centro de Research and Development, tendrán importantes incentivos tributarios, podrán deducir gran parte de su costo laboral, de sus impuestos, tendrán apoyo logístico de parte del Estado con obras públicas, etc. Apoyo, les decía, en infraestructura y los estímulos para el sector privado para que invierta en estas zonas económicas de desarrollo especial. Les insisto, Yachay es una zona económica de desarrollo especial orientada a ciencia y tecnología, pero vamos a tener zonas logísticas, por ejemplo, Manta, su puerto, el mejor puerto del Pacífico sur de nuestra América, con 16, 18 metros de calado, más el aeropuerto, muy cerca, 3, 4 kilómetros del puerto, que puede funcionar 24 horas, 365 días a la semana. Esa será una zona económica de desarrollo especial logística, transporte, etcétera. Las empresas que ahí se instalen en esa zona estarán exoneradas de impuestos, tendrán apoyo logístico, de ciencia y tecnología por parte del Estado, etcétera, etcétera. Bien, y todas estas son las ventajas, o algunas de las ventajas que presenta nuestro país para la inversión privada. Estabilidad política, un gran desempeño macroeconómico, una cohesión social que cada vez se consolida más, una inversión pública que fomenta la inversión privada, no la expulsa, la incluye, y explícitos importantes estímulos, sobre todo para la nueva inversión privada. Añádele a esto las ventajas naturales que tenemos, añádele a esto las condiciones particulares del país, un país de relativo bajo costo. Disfruten la comida ecuatoriana, tenemos una muy rica gastronomía, igual de rica que la española, pero allá es 3 veces más caro, acá se puede comer más barato. Entonces, uniendo todos esos elementos, por ejemplo, ya por varios años consecutivos, revistas como la revista International Living nos han puesto como el mejor lugar del mundo para el retiro. Entonces, Ecuador también está siendo receptáculo de jubilados, de pensionistas de varias partes del mundo, sobre todo de Norteamérica. Queridas amigas y queridos amigos empresarios españoles, las complementariedades de nuestras economías y la franqueza de nuestras relaciones, tanto políticas como de negocios, abonan el terreno para la promoción del comercio y las inversiones bilaterales, como lo está demostrando la celebración de este importante encuentro que saludamos, felicitamos y apoyamos totalmente. Son varias las empresas, como les mencionaba, españolas y mixtas que elaboran en nuestra patria. Pregunten a cuál ha ido mal.
aportando al desarrollo local, pero podrían ser muchas más. Lo tenemos que lograr y lo vamos a lograr. Con España tenemos mucha historia y cultura en común. La ampliación de nuestra relación económica es algo simplemente lógico, algo que tiene que darse, algo mutuamente anhelado. Como han podido ver, en el Ecuador estamos generando megaproyectos de gran envergadura, sobre todo en sectores estratégicos, pero en muchos otros sectores. Sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, minería. Uno de los grandes desafíos, y lo hemos conversado con el sector empresarial, y una de las más grandes autocríticas del gobierno, es que nos ha ido extraordinariamente bien en lo económico, pero haciendo lo mismo de siempre. Petróleo, banano, camarones, café, cacao, etc. El desafío es la diversificación de la matriz productiva. Y ahí se necesita ineludiblemente el aporte de inversionistas, de la empresa privada nacional e internacional. Hay inmensas oportunidades, ya lo hemos mencionado. Turismo. Miren la riqueza de este país. Es impresionante y está todo por descubrirse. Pero también maricultura. Ecuador tiene un gran potencial forestal. Dicho sea de paso, hemos lanzado un importantísimo plan de apoyo al sector forestal, porque ustedes saben que en sus años iniciales necesita muchísimo apoyo, subsidios, exoneración de impuestos, etc. Ya está ese plan para convertir al Ecuador en una potencia forestal. El potencial minero de Ecuador es gigantesco. Tenemos 5 megaproyectos, uno ya con el contrato y ejecutándose, pero apenas 2% del territorio nacional ha sido explorado. ¿Se imaginan el potencial minero que tenemos? Y eso en la parte directamente productiva. En cuanto a inversiones productivas relacionadas con lo social, acabamos de lanzar un plan revolucionario también. Uno de los graves problemas que tiene el país en la parte social es el déficit de vivienda, para que el sector privado genere vivienda social, con un bono que subsidia la demanda, con créditos baratos que subsidian a la oferta y muchos otros incentivos para que promotores sociales privados, y sabemos que España tiene gran experiencia en construcción de vivienda, provean esa vivienda social. Ese nicho de mercado no era atractivo para los inversionistas privados, porque más rentable era hacer una gran casa para una familia de clase media alta o clase alta que 50 pequeñas viviendas, mucho más trabajo y menos rentabilidad. Con este programa del gobierno, esas 50 viviendas se vuelven muy atractivas, muy rentables para el sector privado. Estamos impulsando industrias estratégicas que todo país necesita para su desarrollo. La nueva refinería del Pacífico, después de 40 años de exportadores de petróleo, Ecuador todavía vende petróleo para consumir derivados. Es una barbaridad, eso es una irracionalidad. Ya en el 2016 tendremos la nueva refinería del Pacífico, todos están invitados a invertir en esa refinería, ya hay grandes inversionistas y países interesados y relaciones a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, China nos puede invertir en la refinería y tener contratos a largo plazo para proveer derivados a China, que es su gran talón de Aquiles. Esa inversión bordea los 12.000 millones de dólares. Para poner nuevamente en perspectiva, antes de nuestro gobierno, la mayor inversión de la historia era el oleoducto de crudos pesados, que alcanzó un monto de 1.400 millones. Solo la refinería del Pacífico son 12.000 millones de dólares. Coca-Cola Sinclair, que ya se está haciendo, es en estos momentos la más alta del país, la inversión más alta de la historia, con 2.000 millones de dólares, pero va a ser pulverizada por la refinería del Pacífico. Tenemos que desarrollar la industria petroquímica, que ya también se está impulsando. Parte va a estar en esa refinería del Pacífico, generar plásticos, importamos muchos plásticos, y parte en Pozorja, dependiendo de la cantidad de gas natural que se encuentra en el Golfo de Guayaquil. Pozorja está en el Golfo de Guayaquil, a la entrada del Golfo. Dicho ese paso, y tenemos otra importante inversión española, Sálica, ¿es verdad? Sálica. Y un abrazo a los señores empresarios de Sálica. Entonces, estamos explorando gas en el Golfo. Hay grandes posibilidades de encontrar mucho gas. Con ese gas por un gasoducto a Pozorja, y tendremos ahí una petroquímica sobre todo para fertilizantes y particularmente la urea, que se consume mucho en el país. Entonces son las industrias estratégicas que estamos haciendo o estamos promocionando o las estamos estudiando, tener los estudios de factibilidad. Astilleros, vamos a construir un gran astillero en el país. Ya se están haciendo los estudios por parte de Corea, los lugares escogidos, preseleccionados son Pozorja y al sur Puerto Bolívar, y también ahí puede haber participación privada. Siderúrgica, ya se están acabando los estudios, una siderúrgica cuya inversión supera los 1.000 millones de dólares y estará funcionando para el 2016, también industria clave para el desarrollo. Procesamiento de minerales, básicamente cobre, ya empezó
el primer megaproyecto minero de la historia del país y es de cobre, y se necesita poner una planta refinadora de ese cobre para exportar cobre refinado y no cobre en bruto y generar valor agregado, empleo, transferencia tecnológica aquí en el mismo país. Esas son las industrias que le hemos llamado estratégicas y ahí también hay inmensas oportunidades de inversión. Todo esto lo van a conocer pues en este día de trabajo, sobre todo por parte del Ministerio Coordinador de la Producción. Les insisto, nos encontramos en pleno proceso de cambio de matriz productiva. Una de las más grandes críticas a lo que hemos hecho como gobierno es que hemos hecho, modestia aparte, muy bien las cosas, pero lo mismo de siempre. Tenemos que hacer nuevas cosas y mejor. Y eso significa diversificar la matriz productiva y dentro de ello diversificar la matriz energética, lo cual ya estamos realizando. Pero todo esto son importantes fuentes de oportunidades que se irán ampliando en los próximos años hasta lograr el cambio integral que deseamos y sacar al país del subdesarrollo. Insisto, todo esto se traduce en importantes, atractivas oportunidades para inversionistas visionarios que sepan valorar múltiples factores promisorios. Como les di al inicio de esta intervención, si lo que se busca es gobiernos y países calificados con buena conducta por el Fondo Monetario Internacional, con todo cariño está en el país equivocado. Pero sin ese Fondo Monetario nos ha ido bastante bien. Y con preocupación les digo, si Europa sigue dependiendo del Fondo Monetario Internacional, le irá bastante mal. Ya América Latina está curada de espanto en esos aspectos, ¿no? Todos los paquetes de ajuste, lo mismo que está pasando en Europa, lo vimos aquí en los años 80 y las consecuencias fueron desastrosas. Pero esos verdaderos empresarios que lo que buscan son gobiernos honestos, aquí lo hay. Políticas económicas, reglas de juego claras, aquí las hay. Y proyectos rentables, aquí no sobran. Esperamos que los empresarios de Ecuador y España refuercen vínculos. Insisto, es el resultado natural del acercamiento, de la identificación de nuestros pueblos y del entendimiento de nuestros gobiernos. A nivel de gobierno tenemos una gran cercanía, empatía con los gobiernos españoles. Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía han visitado Ecuador en varias ocasiones y han apoyado proyectos de desarrollo social en nuestro país. Contar ahora con la visita de los príncipes Felipe y Leticia es un orgullo y un honor para nuestro país. Bienvenido. Mañana tendré la reunión y un almuerzo con Felipe y Leticia. Y es una oportunidad, les insisto, y un signo de que vamos a lograr acuerdos políticos de la más alta esfera para asegurar que las inversiones que se realicen tengan los cuidados y los fomentos que requieran. Nuevamente, siéntanse como en su casa. España es un país precioso. Ecuador también es un país maravilloso y pequeñito. Pueden visitar toda América Latina visitando el Ecuador. Trabajen fuerte para que haya mucho más intercambio comercial, de inversiones, financiamiento entre nuestros dos países, pero es también el tiempo de visitar, y tal vez no soy muy objetivo en esto, pero el país que creo que es el país más maravilloso del mundo. Bienvenidos al Ecuador y mucha suerte. Gracias.